¿Cuántas veces hemos pensado que los datos históricos que hay alrededor de la figura de Keops como constructor de la Gran Pirámide no son veraces, que la pirámide es anterior? Hay un texto que podría demostrar esto que estoy diciendo. La meseta de Giza está repleta de grandes enigmas, lo hemos contado infinidad de veces aquí en nuestro canal. Uno de ellos, quizá es el más importante, es la antigüedad. ¿Qué antigüedad tiene las pirámides? ¿Qué antigüedad tiene la Esfinge? O si realmente el faraón Keops, del que solamente conservamos esta pequeña figura de apenas unos centímetros de altura y que apareció no en Giza, sino en otro lugar, en Abidos, con uno de sus nombres, Medjer, aquí grabado en el lateral del trono. Quizás este faraón se pudo haber encontrado la pirámide o pudo haber reutilizado un monumento prefaraónico, un monumento muy anterior. Es decir, la pirámide, la Gran Pirámide, no tendría esos 4.500 o 4.800 años de antigüedad que se le suele dar, sino que sería, pues, una construcción de hace 5.000, 6.000, 7.000 años, no lo sabemos. Bien. Hay un texto que descubrió Auguste Mariette en el año 1853, excavando el templo de Isis, un templo que se encuentra en la esquina sureste de la Gran Pirámide, que podría trastocar absolutamente todo lo que sabemos sobre la Gran Pirámide. Este texto, que recibe el nombre de Estela del Inventario o Estela de la hija de Keops, tiene una parte, un fragmento que es el que voy a leer, que es el más controvertido de todos. Dice así, hablando de Keops, él encontró la casa de Isis, señora de la pirámide, detrás de la casa de la Esfinge de Armaquis, en el noroeste de la casa de Osiris, señor de Ros Tau. Si os habéis fijado, hay dos cosas que nos llaman la atención. Una, que Keops encontró la casa de Isis, señora de la pirámide. Es decir, ya había una pirámide ahí, ya había un templo dedicado a la diosa Isis en este emplazamiento, y era la advocación que tenía la Gran Pirámide, quizás como elemento protector, ¿no?, de este lugar. Luego, la línea siguiente dice, detrás de la casa de la Esfinge de Armaquis. Es decir, efectivamente ese templo de Isis está detrás de la Esfinge, lo cual nos parece estar diciendo que tanto la pirámide como la Esfinge son anteriores a esos primeros reyes de la cuarta dinastía, en concreto Keops, Kefren y Micerinos. La Esfinge siempre se ha atribuido al sucesor de Keops, a uno de sus sucesores, Kefren, y sin embargo este texto parece que nos está dando datos para demostrar que es muy anterior, por lo menos unas décadas anterior, de tal forma que Keops, cuando llegó al trono, se lo encontró allí en la meseta de Giza. La estela del inventario hoy se encuentra en el Yem, en los almacenes del Yem, para ser ubicada en un nuevo espacio en este gran museo egipcio que será abierto en un futuro. La referencia con que cuenta es JE 2091, hasta hace muy poco tiempo estuvo en la sala 42 del Museo del Cairo, en la Plaza del Tahrir, muy cerquita de la estatua de Kefren. Es una estela de pequeño tamaño, tiene 65 centímetros de altura y unos 40 de ancho, y es una especie como de mesa en donde vemos una pared, en donde abajo a la izquierda hay una representación de la Esfinge, haciendo referencia, como digo, a este texto del que estamos hablando, y pasa desapercibida, totalmente desapercibida, ¿no? Yo la conocí hace muchos años leyendo un libro de Zecharia Sitchin, hablando precisamente de este dato, ¿no?, de la posibilidad de que la pirámide y la Esfinge fueran anteriores a Keops y a Kefren. La estela, tal y como apareció en los años 1850 por parte de Mariette en esta excavación en el templo de Isis, a todas luces parece ser un texto de la dinastía 26. De la época del faraón psamético. Estamos hacia el año 600, grosso modo, antes de nuestra era. Es de época saíta. Y el texto, como digo, es muy ambiguo. ¿Por qué? Antes he hablado
esa frase lapidaria, ¿no? Él encontró la casa de Isis, refiriéndose a Keops, señora de la pirámide. Es decir, ya había una pirámide allí, y luego detrás de la casa de la Esfinge, es decir, ya estaba la Esfinge en este lugar. Ahora bien, la línea siguiente nos está diciendo: Keops construyó su pirámide detrás del templo de esta diosa, y construyó una pirámide para Genutsen, la hija del rey, su hija, detrás del templo. Es decir, todo coincide. Hay una parte que nos está comentando que precisamente la pirámide, la gran pirámide, está construida detrás del templo de Isis, como así es. Y la de Genutsen, esa pequeña pirámide satélite atribuida a esta hija del faraón, también está ahí. Es decir, el texto nos está diciendo una cosa y lo contrario. ¿Qué tenemos que especular o qué tenemos que decir? Efectivamente, ese texto no es contemporáneo de la Cuarta Dinastía, sino que habían pasado casi 2000 años. 2000 años, imaginaos, 2000 años, es como si ahora hiciéramos referencia en un texto moderno del siglo XXI a algo que sucedió en la época de Jesucristo, hace 2000 años. Ha pasado mucho tiempo, se ha perdido mucha información y hay una tradición quizás que va enrevesando un poco todo ello. Ni la escritura jeroglífica, ni desde el punto de vista gramatical, ni desde el punto de vista de la estética, este texto parece ser de la Cuarta Dinastía. Tampoco es una copia de un texto antiguo, que podría ser otra posibilidad, porque la gramática, insisto, hace referencia a algo desarrollado en esa dinastía 26 hacia el año 600 antes de nuestra era. El nombre de estela del inventario viene porque hace referencia a una serie de esculturas que había en este templo de la diosa Isis. Yo leí por primera vez el texto completo en la traducción de James Henry Breasted, un filólogo, historiador americano que a comienzos del siglo XX publicó en el primer volumen de esos 5 que él sacó dedicado a los textos del Antiguo Egipto, la estela completa. Y hace algunos llamamientos y algunas referencias a las notas a pie de página bastante interesantes, ¿no? Sobre todo buscando esos paralelos, conocía perfectamente la forma gramatical, la sintaxis, la forma de escribir, ¿no?, de los antiguos egipcios, y él ponía en duda, ¿no?, que este texto fuera coetáneo de la Cuarta Dinastía, sino que parecía por la forma de escribirse que era de la dinastía 26, y ni siquiera podríamos decir que era un texto, una copia anterior, una copia de un documento mucho más antiguo. Algo parecido sucede con la famosísima estela del sueño, en donde aparece en una de sus líneas hoy borradas, la 13ª, creo que era el nombre de Kefren, envuelto en un cartucho según la publicación que se hizo a comienzos del siglo XX. Sin embargo, Breasted, muy acertadamente, cuando él vio la estela, cuando vio este texto, dijo que efectivamente no había un cartucho alrededor de esos jeroglíficos que parecían formar el nombre de Kefren. Es decir, son textos muy ambiguos que realmente parece, ¿no?, que están dando verdades asentadas. Yo creo que la Esfinge no es de Kefren, yo creo que la Esfinge es un monumento prefaraónico y que, al igual que el templo de Isis, fue construido antes de que en época faraónica llegaran Keops, Kefren y Micerinus y levantaran allí sus pirámides. Y esto es lo más probable, ¿no? El templo de Isis sería otro de esos monumentos prefaraónicos, quizá, o por lo menos de la primera o segunda y tercera dinastías. Ya era un lugar sagrado, era un lugar alto, y Keops, este faraoncito, podríamos decir por el tamaño que tiene esta escultura, decidió ubicar allí su pirámide, aprovechando, como hemos comentado otras veces, parte de la roca del suelo. Todo esto nos hace ver que la historia todavía tiene mucho que contar, y sobre todo los textos, que a veces siempre comentamos, ¿no? La historia se hace con textos. La arqueología, la interpretación de los objetos materiales también ayuda a recrear esa historia, pero sobre todo los textos. Y en muchas ocasiones, lógicamente, hay que entender e interpretar esos textos. Las contradicciones que hay en el texto de la estela del inventario o de la hija del rey Keops son grandes, ¿no? De tal manera que podemos intuir que efectivamente Keops, tal y como dice la propia estela del inventario, construyó su pirámide detrás del templo de Isis, que es un templo muy pequeño del que ahora solamente se conserva una columna, una pequeña capilla con algunos relieves y poco más, justo precisamente
detrás de, mejor dicho, enfrente, cuando lo miramos desde el lado oriental, de esa pirámide satélite que seguramente está relacionada con la hija del faraón Keops, Henut-Sen. Hasta aquí este nuevo vídeo de Dentro de la Pirámide, hablando de la Estela del Inventario, uno de los textos más polémicos y más controvertidos de la egiptología, y que podría, yo creo que no, que bueno, para algunos dice que podría cambiar la datación de la pirámide. Espero que os haya gustado, compartidlo como decimos siempre en las redes sociales, suscribíos al canal si no lo habéis hecho, cada uno de vosotros es un bloque más en esa gigantesca pirámide, a ver si la conseguimos hacer incluso más grande que la propia del faraón Keops, y nos seguimos viendo aquí dentro de poco, dentro de la pirámide. Hasta pronto.